la No, corrección no, esta del parcial y demás. no pasa nada, Salvador. Bueno, avísenme. Yo ahora, si quieren, mando por al grupo para que estén todos enterados que les ofrezco la consulta el miércoles a las 19. ¿Está bien? Dale, sí, sí, sí. Sí, 19, espérenme, déjenme pensar. Si es otro Bueno, horario, también me sirve porque el miércoles me quedo libre si ya no curso. sí, lo que pasa es que yo tengo que ver. No, me parece que va a ser un cachitín más tarde. Más tirando a 19:30, Sí, ¿sí? está Porque no bien. creo que llegue a las 19, ¿está bien? Ahora les mando un mensaje, me lo anoto y les mando un mensaje cuando termino la clase, ¿sí? Dale, Bueno, gracias, y profe. Agueda ya no se conectó más. Sí, sí, yo estoy acá, profe. Bueno, ¿te quedás o...? Sí, me quedo, en realidad porque a mí me falta como, primero me cuesta entender los problemas, que es lo que más me cuesta, y tratar Mm. de unir, digamos, los temas. Es Bueno, cuestión de leer. bueno, muy ¿Puedo bien. Bueno, hacer me una desconecto Bueno, consulta? entonces. Chao, profe, me desconecto. chao, Salvador, nos Con vemos. respecto al cronograma, profe, porque usted dijo que el martes ¿Qué que viene tenemos pasó? ¿Qué pasó? clase y dice que es la semana de la salud la semana que viene. ¿Tenemos clase igual? Sí, ¿ustedes? Sí. No, no, porque ¿y qué tema No, sería? no, no, sí, 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 pará. Profe, necesito El organizar mi vida. cronograma, el cronograma es súper ajustado. La semana que viene, como siempre nos dicen, bueno, vamos a dar una clase especial como siempre les cuento, la vida es química, bueno, después la van a ver publicada. Eso va a ser el martes, decidimos hacerla con Kobe. Ah, ok. Si no viene nadie más que ustedes a la clase especial, bueno, ustedes ya conocen la clase especial nuestra, así que seguiremos con nuestro cronograma. Lo que nos pasó las últimas veces que hemos hecho esto es que hay gente que le llama la atención el título de la clase y viene. Entonces, la clase va a ser una clase de, nada, de bioquímica, bajada un poco. La idea es que ustedes participen también y aporten. Ustedes son, digamos, en general, vienen alumnos de otras carreras como eh, kine o enfermería y realmente es bueno el feedback. No la hicimos tantas veces. Capaz que el martes, como es en el DESI, no tiene tanta convocatoria. Va, no sé si será en el DESI. La otra vez nos habían dado otro aula. Bueno, después veremos. Bueno, la idea es hacer una clase especial. El viernes seguimos con mecanismos de traducción de señales. O sea, vamos a dejar un changüí, que seguramente esa clase va a ser de 3 a 5 una cosa así, el martes. En el mismo horario que cursamos, digamos. Vamos a hacer la clase especial de la Semana de la Salud. ¿Está bien? Bueno, ¿Sí? sí, Pero ustedes vengan, háganos la segunda, por lo menos para no deprimirnos tanto con Kobe. para hacer bulto. ¿Sí? Claro, para hacer bulto, que son bastante masa crítica, y otra porque, ya les digo, si vemos que somos solo nosotros, los mismos de siempre, nosotros seguimos con nuestro cronograma, ¿sí? O vemos traducción, o vemos algún problema, esa es un poco la idea, ¿está? Obvio, no le vamos a clavar un problema si vemos que vienen muchos invitados, ¿no? Claramente. Claro, porque Pero bueno. no hicimos problemas, por ejemplo, de lípidos. No, no No, tuvimos. por eso, no tenemos chance de relajarnos demasiado. ¿Está? ¿Sí? Bueno. Porque se nos viene la noche. No hicimos problemas. Ustedes pueden hacer los problemas, ¿eh? No, no, no Otra tuvimos el vez. seminario como para ver la resolución. Bueno, pero por eso, se van a acumular varios seminarios. Ustedes tienen que seguir avanzando con los problemas, Sí. porque, digamos, si ustedes de alguna manera quieren que desarrollemos contenidos teóricos, no dan los tiempos para desarrollar el contenido y resolver todos los problemas. Se pueden resolver algunos, ¿sí? Entonces, también, no sé por qué los horarios para la Semana de la Salud estaban entre las 15 y las 17. Entonces yo la clase la puse en ese horario. El rato que nos queda podemos resolver algún problema que ustedes quieran o que COE les mande, ¿sí? Por ejemplo, de lípidos. ¿Está bien? Bueno. Bien. Bueno, claro, clarísimo. Biosíntesis de ácidos grasos. Vamos a ver la otra parte de lo que ya vimos, ¿sí? Como dijimos cuando empezamos a hablar de lípidos, ¿no? Del gran mundo de los lípidos, en realidad nosotros nos vamos a enfocar en una porción muy pequeña de los lípidos que son los ácidos grasos,
porque lo que vamos a discutir básicamente es la formación de triglicéridos como compuestos de reserva, ¿sí? Entonces, en ese marco, vamos a ver cómo a partir del exceso de glucosa se sintetizan los ácidos grasos, ¿sí? Entonces, es la glucosa, la molécula, la glucosa en exceso, ¿no? La molécula precursora para la síntesis de ácidos grasos. Y vamos a ver que básicamente lo que ocurre en la síntesis de ácidos grasos es como si fuese de algún modo la inversa de lo que pasa en la degradación, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos actores que son distintos, como por ejemplo el sustrato o cómo son las reacciones, que en vez de ser oxidativas son reductivas, pero básicamente la fuente de energía metabólica, como cualquier proceso anabólico, la constituye el ATP y de poder reductor el NADPH, ¿sí? El precursor para la síntesis de los ácidos grasos es una molécula llamada malonil-CoA, ¿sí? Si se fijan, el malonil-CoA es un acetil-CoA, ¿lo ven con ustedes? Se lo presento, ¿sí? Un acetil-CoA que tiene una carboxilación. Básicamente es lo que decimos un acetil-CoA activado. Estos mecanismos de carboxilación, de decarboxilación, ustedes ya los vieron en metabolismo. Es algo que ocurre en qué vía que ocurre una carboxilación y en la reacción siguiente una decarboxilación. ¿Se acuerdan? ¿En qué vía vieron que ocurre algo similar? En el ciclo de ¿No? Krebs. En el ciclo de Krebs, decarboxilación sí, pero carboxilación y después decarboxilación no. ¿Se entiende? Lo que yo les muestro es que en este caso el malonil-CoA es un acetil-CoA activado. Claramente el acetil-CoA sí es una molécula estable, pero si tiene este carbonilo y otro carbonilo acá, ¿no? Recuerden que estos son bolas de electrones, ¿sí? Siempre que haya oxígenos, no se tienen que olvidar que en general, ¿no? Existe, bueno, acá tenemos 2 y 2, pero acá seguimos teniendo los pares de electrones desapareados, ¿no? Entonces, esta molécula, como estructura química, es algo muy inestable, ¿sí? Lo que nos da a suponer que rápidamente va a perder ese dióxido de carbono, ¿sí? Bien, vamos a discutir un poquito de eso. Bien, la síntesis del malonil-CoA se da a partir de el acetil-CoA, ¿sí? Este malonil-CoA, vamos a ver que se sintetiza en el lugar donde se va a producir la síntesis de los ácidos grasos. ¿Dónde se va a producir la síntesis de los ácidos grasos? En el citosol, ¿no? Muy bien, ¿sí? Esto es citosol. Eso lo tienen que tener muy presente, ¿sí? Citosol. La síntesis del malonil-CoA está catalizada por una enzima llamada acetil-CoA carboxilasa, ¿sí? La acetil-CoA carboxilasa es una enzima muy regulada, que también lo vamos a discutir, y lo que hace es carboxilar al acetil-CoA. Fíjense que lo hace como por, a mí me gusta decir por retaguardia, pero básicamente se carboxila el metilo, ¿sí? Del acetil-CoA, que sería como la porción no reactiva de la molécula, ¿no? Porque la reactiva siempre es el acetiol, ¿está? Bien, entonces, esa carboxilación está catalizada por la ACC, acetil-CoA carboxilasa, y fíjense que la ACC tiene una actividad biotin carboxilasa, ¿no? ¿Por qué se dice biotin carboxilasa? Porque tiene un grupo prostético de biotina con un cofactor, ¿no? Unido a la biotina, lo que se conoce como un brazo de la denominada acyl carrier protein que mueve digamos, la molécula,
¿no? Desde eh, la porción carboxilo a la producción transcarboxilasa, ¿no? De tal manera de llevar el carboxilo hacia el acetil-CoA entrante, ¿no? Para generar el malonil-CoA. Es un mecanismo de reacción que, dependiendo de las enzimas, en general, las enzimas que carboxilan metilos tienen un mecanismo muy similar. No siempre es la misma enzima, pero el mecanismo de reacción es muy parecido. Uno de los puntos críticos respecto a la síntesis de los ácidos grasos, ay, me estoy quedando sin batería, denme un segundito. Es entender de dónde viene, a ver si lo tengo escrito o no lo tengo escrito, sí. ¿De dónde viene el acetil-CoA que va a ser sustrato de la ACC? ¿Sí? Entonces, fíjense que el acetil-CoA que va a ser sustrato de la ACC proviene no del piruvato, sino del citrato. Entonces, estamos, dijimos, en el citosol, ¿se acuerdan? Acabamos de decir eso. Me gustaría que lo tengan en cuenta. Estamos en el citosol. ¿Y este citrato de dónde viene? Salió del ciclo de Krebs y se... Exacto. ¿Sí? Digamos, no pierdan de vista esta cuestión, que este citrato viene de acá, ¿sí? O sea, salió de la matriz mitocondrial hepática. ¿Qué le está pasando en el momento que haya esqueletos carbonados para sintetizar ácidos grasos? Es en un estado en el que tenemos insulina y hay mucha cantidad de glucosa, ¿no? Bien, dijimos al principio que la fuente de la síntesis de ácidos grasos, eh, digamos, básicamente es la glucosa, ¿no? Este concepto de vamos a generar reservas cuando tengamos suficiente masa para hacerlo y además de masa tenemos que tener, ¿qué otro factor en la célula? Mm, mm, y masa, o sea, esqueleto carbonado y... Y ¿Qué se energía. necesita? Claro, y energía, ¿sí? Si no tenemos energía, no podemos sintetizar ácidos grasos. El reflejo de la cantidad del reflejo de alguna manera de que había abundancia de carbonos y de energía dentro de la matriz. Entonces lo que sale es el citrato. El citrato se va a encontrar con la isocitratoliasa y, como bien dijo Tomás, en esta situación quien está presente es la insulina, ¿sí? Es la insulina que vamos a ver que activa en ese citosol todas las enzimas que van a estar expectantes para poder catalizar estas reacciones. Entonces, no es solamente que el citrato sale desde la matriz hacia el citosol, sino que se encontrará con una citratoliasa que va a estar activada por insulina. Vamos a ponerle un color así rojito, ¿no? Va a estar activada por insulina y esta ACC también va a estar activada por insulina. Tendría que haber buscado un rayo, ¿no? Pero no tengo rayos. Bueno, activada. Activada, el libro lo pone en verde la activación, ¿no? Activada por insulina, ¿sí? O sea, la insulina va a tener como blanco esta acetil-CoA carboxilasa y a la citratoliasa. ¿Está bien? Entonces, recuerden que el acetil-CoA que va a ir a síntesis de ácidos grasos, sustrato de la ACC, no proviene del piruvato, ¿sí? Proviene del citrato. Bien, dicho todo esto, seguimos adelante. Una vez sintetizado el malonil-CoA, este malonil-CoA es sustrato de una de las enzimas más lindas que vamos a discutir a lo largo del curso, el metabolismo, que es la FAS, la Fatty Acid Synthase, ¿sí?
En el caso de los animales, el ácido graso sintasa es un complejo multienzimático, o sea, de la misma manera que evolutivamente el complejo de la piruvato deshidrogenasa expresa en un mismo polipéptido todas las actividades, la FAS le ocurre algo similar, ¿sí? Y para eso, en definitiva, termina desarrollando un mecanismo exquisito en el cual de a 2 carbonos se van sumando carbonos hasta sintetizar un ácido graso de cadena larga, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste el mecanismo de la FAS? ¿Sí? La FAS tiene como sustrato al malonil-CoA y como único, a lo largo de todo un ácido graso, como único componente extra, un solo acetil-CoA que va a ser la cola del ácido graso, ¿sí? O sea, cuando digo la cola va a ser la porción metílica del ácido graso, ¿está? Entonces, hay 2 sitios que son como característicos, muchos sitios característicos, pero la FAS tiene 2 característicos que tienen grupos tiol, ¿sí? Y esos son los que vendrían a ser, en lugar de que el ácido graso o el acetilo se active uniéndose a la CoA, se va a activar formando un enlace tioéster uniéndose a la enzima. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que la coenzima A era activador de los acilos, como del acetilo, ¿no? O como del acetato? De tal manera que yo les había contado que la CoA, y de hecho se los había mostrado en alguna diapositiva, era una molécula muy grande que tenía un brazo de ácido pantoténico que al final tenía el grupo tiol, que era el que en definitiva formaba el enlace tioéster, y al ser toda esa molécula tan grande era un muy buen grupo saliente y hacía muy activo al acetilo. ¿Se acuerdan? Hola, ¿sí? ¿No? ¿Están ahí? Bien, bueno. Entonces, en lugar de ocurrir todo eso, ahora quien aporta el tiol es la enzima. Símil como si fuera la CoA, ¿sí? Entonces, un único grupo acetilo se une a la enzima. Y luego, en lo que se conoce como un brazo de acyl carrier protein, o sea, de proteína cargadora de acilos, ¿sí? Se une el malonilo. El malonilo que acabó de sintetizarse, ¿sí? Entonces, fíjense que este dióxido de carbono que acaba de incorporarse al acetato para formar malonil, ¿sí? Es el que ataca al enlace tioéster del único acetilo que va a entrar. ¿Está bien? Entonces, lo ataca, el dióxido se va, porque ya habíamos dicho que era inestable, y se genera una condensación y arrastra al acetilo, ¿sí? Ven que este carbono ataca, este dióxido se va porque es algo inestable, y entonces, eso sería un típico ataque nucleofílico, y se va el dióxido de carbono generando la condensación, y quien atacó arrastró, y se llevó para el otro lado, o para la otra sección de la enzima, al acetilo. Y de ahí en más, a la inversa de lo que ocurre en la beta-oxidación, ocurren un montón de reacciones de reducción. Fíjense que se reduce el ceto, ¿sí? A expensas de NADPH. Luego que se reduce el ceto, ¿sí? El ceto se reduce alcohol. Luego se genera una deshidratación de, ¿no? Este con uno de este para generar un doble enlace, y luego se genera la segunda reducción, ¿sí? ¿Para qué? Para que quede una molécula de CH3, CH2, CH2, carbonilo, que forma un enlace tiol con la enzima, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este ácido graso apenitas enlongado de 4 carbonos va a pasar de este sector de la enzima al sector donde antes estaba el acetilo. ¿Está bien? Y acá, en la segunda ronda, se va a incorporar otro malonil-CoA para volver a hacer lo mismo. Entonces, este malonil-CoA atacaría a este carbono que va a estar acá, lo ataca, se libera un dióxido de carbono y otra vez arrastra y otra vez vuelven a ocurrir todos los procesos, ¿sí? Entonces, a la larga,
Bueno, esto está mostrado en detalle, pero a la larga fíjense que este ataca acá y arrastra. Una vez que se forma el de 4 carbonos, fíjense que el acetilo siempre queda último, ¿sí? Queda en la cola. Viene el segundo malonil-CoA y vuelve a atacar. Y ahora se va a formar uno de 6 carbonos, ¿no? Entonces, el que queda en la cola siempre es el primero que entró, que fue el acetilo. Y se forma uno de 6. Entra otro malonil-CoA y otra vez lo mismo, ¿no? Sucesivas rondas de condensación, reducción, deshidratación, reducción. ¿Está bien? Para generar un ácido graso con 2 carbonos más, con 2 carbonos más, con 2 carbonos más. ¿Sí? ¿Está bien? Es bastante fácil. Bueno, el chiste es que en lugar de, como en la beta oxidación, en la oxidación generar FAD y NAD, en la síntesis se invierten NADPH y NADPH, siempre. ¿Está? Bien. Bueno, esto es un poco lo que les conté recién verbalmente. La coenzima A, ¿sí? Tiene la adenosina, difosfato, unida a un brazo de ácido pantoténico y a una beta-mercaptoetilamina, que es la que tiene el grupo tiol. La Sil Carrier Protein, que es a donde se une el malonil-CoA, más o menos tiene lo mismo. Fíjense que tiene la proteína, que en realidad está unida a un residuo de serina, y ahí hay un fosfato, otra vez el brazo de ácido pantoténico, y lo mismo, una mercaptoetilamina, que es la que tiene al final el tiol. ¿Sí? O sea que en definitiva, la reacción que ocurre entre la CoA y la enzima es más o menos la misma. ¿Sí? Y bueno, y ambas son derivadas de la vitamina B5. Al final de todas las reacciones, hay una tioesterasa que corta el ácido graso de la enzima, ¿sí? Para desprenderlo completamente. Bueno, con ustedes la faz, vista como desde arriba, ¿no? Como si fuera un transformer. Fíjense que en algún lado está la acyl carrier protein, que lo que va a hacer es ir moviéndose a lo largo de todas las actividades. Recuerden que la acyl carrier protein une el malonilo, ataca, ese malonilo que atacó es como que arrastra a la molécula que estaba en la otra punta de la enzima, y después a eso que arrastró lo reduce, lo deshidrata y lo vuelve a reducir, pasándolo finalmente al lugar donde estaba el acetilo original. ¿Sí? Un poco de todo eso se muestra en este diagrama, que me parece que es bastante ejemplificador, ¿no? De cómo, fíjense que se van poniendo en color las actividades que se van prendiendo. Entonces, lo primero es, esperen que no tengo papel. Tienen la Silk Carrier Protein descargada, y en este caso está el acetilo unido a una, no pretendo que se sepan las actividades de las proteínas, ¿sí? A una de las actividades de la proteína ketosintasa, creo que se llama, y la Silk Carrier Protein va a buscar al malonil-CoA. Entonces, ese malonil-CoA libera la CoA y genera el enlace acetiol con la Silk Carrier Protein. ¿Me siguen o no hay nadie del otro lado? Se fueron todos a ver la siesta. No, estamos. ¿Están ahí? Bien, entonces, o sea, esto fíjense que quedó ahí. A ver si lo puedo marcar. Por un lado está el acetilo en esta región, ¿sí? Pero lo que yo les estoy mostrando es la acyl carrier protein, que viene a intercambiar, este se va, este es el que se va acá, ¿sí? Y la acyl carrier protein cacha el malonilo, ¿sí? Pero a la vez que cacha el malonilo, fíjense que lo pasa cerca del acetilo, ¿lo ven? Y ataca. Y cuando ataca, se va el dióxido de carbono, que es como la fuerza impulsora de esa reacción, y arrastra lo que condensó. Y una vez que arrastra lo que condensó, ¿no? Generando esa condensación de 4 carbonos, comienzan las reacciones. Pero para que las reacciones ocurran, es como si la Silk Carrier Protein, cual transformen, va pasando, ¿no? Esa molécula elongada por todas las actividades que tiene el complejo, ¿sí? Entonces, primero genera una reducción a través de pasar esto condensado, ¿no? Condensó. Y lo primero que hace, después que condensó, se prende la actividad deshidrogenasa y
pasa de ceto a alcohol. Luego la deshidratación, ¿sí? Y se prendió otra actividad. Luego que pasó la deshidratación, viene la siguiente reducción y así sucesivamente, ¿no? Entonces como que la Silk Carrier Protein va moviendo la molécula lenta. Es fantástica, ¿sí? La biología es fantástica y la FAS es uno de los ejemplos de evolutivos de cómo las células han evolucionado de tal manera de que teniendo todas las actividades juntas parecerían que son más eficientes en, por ejemplo, la síntesis de los ácidos grasos, ¿sí? Bien, bueno, dicho todo, bueno, esta es otra forma de mirarlo, lo van a ver dependiendo de la versión del libro que tengan, la que les mostré anteriormente es como la versión más 3D que propone, creo que es el Leninger en las últimas ediciones. Pero esta lo que tiene de bueno es que en esta imagen en torta, por así decirlo, tienen todas las actividades. Otra vez, no pretendo que se lo sepan, lo que sí quiero que sepan, y lo tienen que saber, es, bueno, la lógica está así, porque me parece que es interesante para que lo entiendan, y lo que sí tienen que saber es todas las secuencias de reacciones, ¿no? Que ahí están detalladas, acá están todas resumidas, ¿sí? La condensación, la reducción, la deshidratación y la reducción nuevamente. Eso sí lo tienen que saber. ¿Qué es la inversa de la beta oxidación? Si entienden la beta oxidación, entienden esto perfectamente. Bien. Bien, bueno, esto es un poco lo que les comenté, ¿no? Cómo evolutivamente los vertebrados expresamos este polipéptido que tiene 7 actividades en una misma macromolécula. En el caso de las levaduras tienen menos actividades por macromolécula y en el caso de las bacterias todas las actividades forman parte de distintas macromoléculas, ¿no? Como de alguna manera la evolución ha seleccionado células como las que forman parte de nuestro organismo para específicamente tener la catálisis de esta reacción en una misma macromolécula. Bien, bueno, otra vez, todas las actividades para que ustedes las tengan detalladas, qué es lo que cataliza cada una de las enzimas. Bueno, ¿dónde ocurre la síntesis de los lípidos? Depende. Globalmente nosotros las vamos a ubicar en el citosol, ¿no? Para no hacernos tanto embrollo. Pero he sabido que dependiendo de la cadena, de la longitud de la cadena y del tipo de célula, los ácidos grasos se sintetizan en distintas organelas, ¿sí? Muchos de ellos en el retículo endoplásmico, ¿no? Que de alguna manera, digamos, morigera el efecto hidrofóbico que tienen los ácidos grasos, pero en general casi todas las actividades de síntesis comienzan en el citosol, aunque después terminen elongándose en alguna de las organelas. No nos vamos a meter en ese detalle. O sea, yo lo que sí, en lo cual no soy, digamos, soy exigente y no transo, es en que entiendan perfectamente cuál es la situación bajo la cual se sintetizan los ácidos grasos y cuál es el esqueleto carbonado de donde proviene ese acetil-CoA. Obviamente, la síntesis de los ácidos grasos es cara, ¿no? La síntesis del malonil-CoA ya requiere por cada molécula de malonil-CoA un ATP, y, o sea, porque es acetil-CoA más bicarbonato más ATP, y a su vez, si bien la síntesis de los ácidos grasos en sí, o sea, la FAS en sí, no consume ATP, sí consume poder reductor, o sea, consume NADPH. ¿Está bien? ¿Y cuáles son las situaciones que van a dar NADPH a la célula para poder tener energía, poder reductor de síntesis? ¿Se acuerdan? La enzima málica producida en ALPH y también en el Bien, ciclo de las pentosas, ¿no? En la fase oxidativa. bien, muy bien. La fase oxidativa, o sea, ahora lo vamos a ver en otra diapo, pero de ese citrato que sale al citosol, y que mediante la isocitrato, perdón, mediante la citrato liasa se va a convertir en oxalacetato y acetil-CoA nuevamente. Ese oxalacetato puede ir a malato y mediante la enzima málica puede dar NADPH,
convirtiéndose en piruvato, y obviamente la misma glucosa que en exceso puede llegar hasta ácidos grasos, la misma en esta situación de abundancia metabólica, donde otra vez recalcamos por si hay alguno que está medio durmiendo la siesta, la insulina está presente, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Es parte de esa glucosa, va a ir a vía de las pentosas, no solo a generar esqueleto carbonado, sino también a generar poder reductor, ¿sí? Entonces, es la misma energía o la misma abundancia de esqueletos carbonados que no solamente promueve la síntesis de ácidos grasos, sino también que da la energía para hacerlos. Bien. Bueno, esto es un poco como para que no les quede tan volado. Otra vez, esta diapositiva ya la trabajamos y tengan cuidado. Si nos plantamos en una situación donde, si quieren lo ponemos en celestito o acá abajo, la insulina conduzca, vamos a estar leyendo esta diapositiva. Ay, le voy a poner hasta colorcito porque me da miedo que se confundan. Si la insulina... me trabé. ¿Y por qué no me dan colores diferentes? Si la insulina conduce, estaríamos básicamente en esta porción de la diapositiva. Traten de dividirla en partes esta diapo, ¿sí? Podríamos describir esta porción de la diapositiva. ¿Sí? En la cual hay una abundancia de esqueletos carbonados ingresando a la célula, esa abundancia de esqueletos carbonados activa la glucólisis y a medida de que se activa la glucólisis, también, ¿no? Vamos a tener todo esto en función de que haya insulina, ¿no? Vamos a tener una alta tasa de piruvato entrando a la matriz mitocondrial y ese piruvato va a dar muchos ciclos de Krebs porque se puede convertir en acetil-CoA y oxalacetato. Entonces eso da muchos Krebs funcionando. Podríamos hacer N circulitos acá, N circulitos que dan mucho citrato. Y es el citrato el que sale de la matriz, ¿sí? Entonces el citrato fuera se encuentra con la citrato liasa y también a esta altura tendríamos a quién, a la acetil-CoA carboxilasa, que sería la que nos estaría dando, ¿sí? Entre otras cosas, el malonil-CoA. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, esta sería una situación de abundancia metabólica. Y vamos a ver que la ACC podría derivar esqueletos carbonados hacia la síntesis de ácidos grasos. O sea que, fíjense que este acetil-CoA no es igual a este acetil-CoA. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Distinta es la situación de arriba. Ojo. Porque cuando los ácidos grasos entran a la matriz mitocondrial, ¿sí? ¿Quién está conduciendo? El glucagón. El glucagón. Bien, el glucagón. Glucagón. ¿Sí? Es el glucagón el que está conduciendo. Entonces, claramente esta célula no puede estar quemando ácidos grasos y sintetizando ácidos grasos, ¿sí? Vamos a ver cómo se regula eso. ¿Se acuerdan cómo se regula? Ya lo vimos. ¿Se acuerdan o no se acuerdan nada? Básicamente, el malonil-CoA era quien inhibía a la acil-carnitina transferasa 1. ¿Sí? Ya tengo, no la traje. El malonil-CoA inhibe a la acil-carnitina transferasa 1. ¿Está? A la enzima que permitía el paso de los ácidos grasos. Ay, me fui, perdón. Quería hacer otra cosa y me fui. El malonil-CoA, que se estaría sintetizando por acá, inhibe este pasaje.
Si nosotros hiciéramos una descripción de la situación en la cual, borré todo, ¿no? Pero si nosotros hiciéramos si acá tuviésemos a la ACC, ¿sí? Ahí tenemos a la ACC, esta es la enzima que está en presencia, dijimos, ¿de quién? De insulina, ¿no? Esta ACC va a sintetizar ¿a quién? ¿A quién sintetiza la ACC a partir de ese acetil-CoA que está acá? Malonilco. Exacto, al malonil. ¿Estamos de acuerdo? Al malonil-CoA. ¿Sí? Es este malonil-CoA. Pero no es tan fácil de escribir con estos artilugios. Es este malonil-CoA el que inhibe acá. ¿Sí? Inhibe acá el pasaje. Entonces, cuando hay malonil-CoA, el malonil-CoA inhibía la translocación de los ácidos grasos a la matriz mitocondrial, interrumpiendo el pasaje de los ácidos grasos para la beta oxidación. Obvio, porque ¿quién estaba conduciendo la situación? La insulina. ¿Está bien? Por default el glucagón dejan que pase, lo deja vía libre, no genera ningún efecto sobre la beta oxidación. Pero cuando hay insulina, como la insulina deriva los esqueletos carbonados, además de para energía, para que sean sustrato para las reservas, frena esa situación. ¿Está bien? Sí. Bien. Bueno, antes de empezar, sí, por eso, vamos a, son y media, si quieren nos reconectamos menos cuarto, así hacemos como un poco de cierre respecto a todas estas situaciones. Recuerden que nos queda lípidos y después de lípidos ya entramos en nitrógeno y ya empezamos a integrar. Por eso cada vez más hablamos de insulina, glucagón, cómo se regulan y tratamos de pararnos en distintas situaciones. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, tomémonos hasta menos cuarto, así, bueno, hablamos el mate, vamos al servicio además y volvemos. ¿Está? ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, listo, nos vemos en 10, 15 minutitos. A partir, que sería esta porción de acá arriba, a partir del citrato, sino que no nos olvidemos que además hay combustible proveniente de los kilomicrones, ¿sí? Recuerden que de alguna las que salían del intestino eran los kilomicrones y las que salen portando triglicéridos, colesterol, ésteres de colesterol y fosfolípidos desde el hígado hacia la circulación son las VLDL. ¿Sí? ¿Me siguen? VLDL, Very Low Density Lipoprotein. Esas lipoproteínas, ¿no? Esas partículas de lípidos que rodaban por los capilares, ¿no? De alguna manera contaban con la activación de la lipoproteína lipasa capilar, que era la que estaba más próxima a los tejidos, para descargar triglicéridos como ácidos grasos y glicerol, porque esta lipasa los escindía. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Bien, en este ejemplo está dibujado un adipocito, por lo que va a venir después para tener como el concepto integrado, ¿sí? Entonces, en el caso del adipocito, podría ocurrir que el adipocito tomase ácidos grasos y triglicéridos de la circulación o que los sintetizase a partir de glucosa, ¿sí? Pueden ocurrir las dos cosas. En el caso que los tome de la circulación, los podría tomar tanto del kilomicrón como de las VLDL, ¿no? A través de la catálisis de la lipoproteína lipasa como ácidos grasos libres y glicerol, ¿sí? Y los reesterifica como triglicéridos y los guarda como reserva, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que en algún momento exista una señal hormonal que pida a ese adipocito que movilice las reservas. Y sería el panel de la derecha, ¿sí?
mediante el cual los ácidos grasos van a salir a circulación como ácidos grasos, no como triglicéridos, se van a unir a albúmina para poder circular porque son insolubles y van a ser fuente de energía a través de la beta oxidación para muchísimos tejidos, salvo cuál, que no los puede utilizar. El cerebro. El cerebro, ¿no? Porque los ácidos grasos no atraviesan la membrana hematoencefálica. Entonces, una vez en el hígado, recuerden que esos ácidos grasos, como otros tantos tejidos, pueden beta oxidarse, ¿no? Atraviesan la acyl carrier protein, perdón, la carnitina aciltransferasa, perdón, disculpe, y claramente voy a tener que atender. ¿Me esperan un segundito, por favor? Disculpe. Disculpe. Bien, entonces, estábamos en que claramente en esta situación, en la de la izquierda, habíamos dicho que estaba presente la insulina. En la de la derecha, la situación metabólica cambia y se le pide a los tejidos de reserva que liberen reservas para generar energía. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En esa liberación de reservas para generar energía, la beta oxidación tiene un rol crucial. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa en la matriz mitocondrial del hepatocito? Recuerden que los ácidos grasos pueden ser beta oxidados y el remanente de la beta oxidación también puede ser utilizado como energía en el ciclo de Krebs. ¿Hablé castellano? O sea, el remanente de la beta oxidación, como acetil-CoA, puede ser sustrato en el ciclo de Krebs. Siempre y cuando esa matriz mitocondrial hepática tenga suficiente oxalacetato, porque en el caso en el cual el glucagón haga mucho tiempo que está gobernando y el oxalacetato esté derivado a glucosa constantemente, esa matriz mitocondrial hepática no va a tener suficiente cantidad de oxalacetato para unir el acetil-CoA remanente de la beta oxidación y se van a formar los cuerpos cetónicos. ¿Me siguieron? Esto es casi integración metabólica, ¿sí? O sea, están las dos situaciones. Insulina, abundancia de energía y esqueletos carbonados, glucagón, movilización de reservas para sostener el metabolismo basal y para obtener energía a partir de las reservas que se generaron cuando la situación era abundante. Hola. Es horrible no verle las caras. Claro, es horrible no verle las caras. ¿Por qué te quedaste en cuerpo cetónico, Florencia? Claro, se forman porque cuando el glucagón está durante mucho tiempo conduciendo, el glucagón, ¿qué le pide a este hígado? ¿Qué le está pidiendo el glucagón a este hígado? Bien, pero no solamente eh, le pide que degrade el glucógeno para mantener la glucemia, sino que se pone en juego a la par. ¿Cómo sostiene la glucemia el hígado?
Por eso les digo que no, sé que... Formación de glucosa. Bueno, gluconeogénesis. ¿Y quiénes son los esqueletos carbonados para gluconeogénesis? Sin repetir y sin soplar. ¿Quiénes dan glucosa? Salvo Agueda, todos aprobaron, ¿eh? Vamos, ¿quiénes dan glucosa? Los ácidos grasos, los aminoácidos, No, ¿no? Ah, no, no. ¿Los ácidos grasos dan glucosa? Tenemos el ciclo de glioxilato nosotros. No tenemos el ciclo de los no. hilatos. ¿Quiénes dan glucosa? ¿Cuántos carbonos tiene que tener una molécula para llegar a la glucosa en nosotros? Mínimo 3 carbonos, puede ser. Bueno, entonces, ¿quiénes son fuente de glucosa? Eh, Cualquier compuesto que El tenga 3 oxalacetato, por carbonos. ejemplo. Bueno, pero me los tienen que nombrar, no Piruvato. me... Bueno, entonces, primero me tendrían que recitar la gluconeogénesis, de abajo para arriba. Piruvato, oxalacetato, fosfonolpiruvato, y de ahí para arriba. Además, ¿quiénes otros tienen en la lista? Que conocen, que están Los circulando. aminoácidos, Aminoácidos, los glucogénicos, ¿qué más? el lactato, El lactato, muy el bien. ¿Quién glicerol. más? Y el glicerol, muy bien. Todos los que, digamos, todo esto es integrar todo lo que estamos discutiendo, ¿está bien? Entonces, en ese contexto, si el glucagón está mucho tiempo en circulación, obviamente, si está mucho tiempo en circulación, eso implica que la insulina decrece en concentración, el glucagón aumenta en concentración, cada vez le pide más a ese hígado. Entonces cada vez más ese hígado va a tener que inmolar esqueletos carbonados para dar glucosa, porque ese es su rol, sostener la glucemia, ¿está? Entonces, si se produce beta-oxidación en esa matriz mitocondrial y el acetil-CoA que queda remanente no encuentra oxalacetato porque el oxalacetato se está usando para algo de alguna manera más relevante que es sostener la glucemia, ¿sí? ¿Por qué es relevante sostener la glucemia para el organismo? Yendo a un organismo como el nuestro, ¿no? Bueno, para darle energía a todos los tejidos y principalmente al sistema nervioso, ¿no? Habíamos hablado. Principalmente al sistema nervioso. Principalmente, o sea, sí, todos los tejidos se abastecen de glucosa, pero principalmente el sistema nervioso, ¿sí? Porque de hecho el resto de los tejidos también pueden utilizar como fuente de energía a quién. Siempre en este contexto, ¿no? En el panel de la derecha. ¿A quién está utilizando el músculo como fuente de energía? ¿Quién se está movilizando desde las reservas? Los ácidos grasos, Muy bien, entonces el músculo utiliza los ácidos grasos como fuente de energía. El corazón, el músculo cardíaco, utiliza los ácidos grasos como fuente de energía. La mayoría de los tejidos utilizan los ácidos grasos como fuente de energía, pero el hígado igual tiene que sostener la glucemia, ¿está? Sobre todo porque el cerebro no puede utilizar los ácidos grasos. Con lo cual, la derivación de los esqueletos carbonados a glucosa es el rol crucial que tiene el hígado. Entonces, en ese contexto, con esa matriz mitocondrial beta oxidando, energía va a haber. Ahora, ¿qué hacemos con el acetil-CoA que queda dando vuelta, Florencia? La evolución ha querido que vaya a la formación de cuerpos cetónicos. ¿Y de qué sirven los cuerpos cetónicos? Que esa es la segunda pregunta que voy a hacer siempre. ¿De qué sirven los cuerpos cetónicos? ¿A dónde van? ¿Se quedan en la matriz mitocondrial? Van a la sangre, ¿no? Son liberados hacia el Van a la torrente sanguíneo. sangre, van a circulación. No te escuché, Tomás, discúlpame. Ah, sí, sí, que van hacia el torrente sanguíneo, había dicho. Sí, sí, sí. ¿Y quién los usa?
las demás células presentes en los demás tejidos, ¿no? No únicamente las del tejido hepático. Bien, de hecho el tejido hepático no lo usa. No lo Claro. usa el tejido hepático. Porque el tejido hepático tiene las enzimas para sintetizarlo. Perdón, porque voy a hacer un calipso en la parrilla. De hecho, el tejido hepático tiene las enzimas para sintetizar los cuerpos cetónicos, pero no para utilizarlos, porque el tejido hepático está utilizando los ácidos grasos, ¿sí? Pero los otros tejidos sí pueden utilizar los cuerpos cetónicos. ¿Y cómo lo utilizan? De manera global, no me digan el detalle. ¿Qué son los cuerpos cetónicos por todo lo que estamos diciendo? Condensaciones de... Acetil-CoA. Muy bien, condensación de acetil-CoA. Entonces, ¿cómo se consumen? De acetil-CoA vienen a acetil-CoA van. ¿Cómo se consumen? A partir del ciclo de Krebs, o sea que van a ser fuente de energía, ¿no? Van a ser fuente de energía en el resto de los tejidos. Van a entrar en las matrices mitocondriales de cualquier tejido extrahepático, incluido el cerebro, y van a ser fuente de energía a través del ciclo de Krebs. ¿Está bien? ¿Sí? Entiendan primero la historia. Obviamente que la materia tiene mucho contenido teórico, pero tienen que entender la historia. Si ustedes entienden la historia, tienen de dónde agarrarse, ¿no? Obviamente, la historia no la van a entender solo escuchándome a mí, ¿no? Después tienen que ir y reforzar, ¿está? Se supondría que yo les debería dar como la primera lectura de la historia, ¿está? Bien. Bueno, ¿por qué? Porque todo lo que estamos contando son varios capítulos del libro. ¿Estamos? Bien. Bueno, o sea, la diapo tiene mucha información, pero me parece que está bueno que hagamos un parate y que volvamos a ubicarnos en el panorama global. Ahora volvemos al detalle. ¿Está? Bien, a ver, bueno, todo lo que viene es pesado, obviamente. Eh, Hay otro tipo de ácidos grasos. Nosotros vimos todos los saturados, pero están también los insaturados, ¿sí? Que se forman en el retículo endoplásmico hepático. Nosotros no podemos introducir todas las insaturaciones, ¿no? Hay algunas insaturaciones que solamente las pueden introducir algunos organismos en particular y que para nosotros son ácidos grasos esenciales y que está bueno que de alguna manera las consumamos, ¿no? Entonces, fíjense que las insaturaciones de la serie N3 y N6 nosotros no las podemos incorporar y sí podemos incorporar las de la serie D6 y D5 que colocan dobles enlaces en el carbono 9 y en el 8, ¿está? Los omega 3 y los omega 6 son potestad de otros organismos, ¿sí? Y necesitamos consumirlos en la dieta. Bien. Las desaturasas son enzimas de alguna manera, digamos que requieren una alta tasa de transporte electrónicos porque agregan insaturaciones y fíjense que no solamente requieren de poder reductor, sino que requieren de un sistema de reducción mixta, o sea, en definitiva, la acil-CoA desaturasa utiliza citocromos que están reducidos, activados, ¿no? Fíjense que el citocromo utiliza una reductasa de citocromos que a su vez utilizan ADPH para reducirse y estar activa. Es toda una, digamos, activación en cadena para generar la desaturación. Detalles del sistema, ¿no? Bien. También hay desaturasas en plantas, ¿no? Donde ocurre la desaturación en el retículo y en los cloroplastos. En estas desaturasas, en general actúan sobre ácidos grasos de los fosfolípidos, ¿no? Para generar compuestos necesarios para, por ejemplo, regular la fluidez de las membranas. Digamos, son ejemplos para que ustedes vean que los
ácidos grasos, saturados e insaturados, cumplen distintos roles en distintos sistemas, ¿sí? O en distintas células. Bien, esta parte es más que nada para que ustedes, digamos, vean otro rol de los ácidos grasos, como por ejemplo los eicosanoides, ¿no? Que son moléculas señal que actúan a corta distancia, y a partir de los eicosanoides, ¿no? Que se sintetizan a partir de el ácido araquidónico, la síntesis de sustancias como prostaglandinas y tromboxanos, que tienen roles regulatorios en distintas cascadas muy, pero muy importantes en el organismo, ¿no? Por ejemplo, las prostaglandinas regulan desde agregación plaquetaria, contracción uterina, dolor, inflamación, secreción de mucinas en mucosa gástrica, y los tromboxanos, que los deben haber escuchado, ¿no? Hablar o mencionar, sobre todo los van a escuchar mucho cuando cursen hemato, ¿no? En la vasoconstricción y en la coagulación. Son cascadas casi, digamos, mágicas. Yo cuando cursé hematología y estudiamos la cascada de la coagulación, parece algo como de ciencia ficción. Esa ciencia ficción deriva y ese sistema químico tan, tan impecable, ¿no? Porque hace que en definitiva no nos desangremos, que se forme el coágulo, que esas lastimaduras cierren y que no salga sangre a lo loco, ¿no? Y es todo química. Ocurre de manera fantástica a partir de ácidos grasos que forman o que están expresados en los fosfolípidos de las membranas. Es algo maravilloso, digamos, me parece relevante destacar que moléculas con tan alta precisión deriva su síntesis de esta secuencia de reacciones que dependen de ácidos grasos de fosfolípidos de membrana. Bien, ¿qué más? Bueno, también que una de las enzimas que forma parte de la vía es blanco, ¿no? Por eso también son importantes estudiar las vías metabólicas por las cuales se procesan estos compuestos. Fíjense que una de las enzimas es blanco de medicamentos como la aspirina y el ibuprofeno, ¿no? Para cortar esa sensación de dolor. Bien, ¿qué más de los lípidos? Bueno, nada, esto viene a cotación, el ácido araquidónico y, como les dije, bueno, los leucotrienos como otra sustancia que también es importante, ¿no? En mediadores de la respuesta inflamatoria. Y a nivel global, otra vez un poco volver a la clasificación en lípidos de reserva, como son los triglicéridos, y fosfolípidos o lípidos de membrana, como están fosfolípidos, glicolípidos, etcétera. Todo esto viene para introducir, ¿no? Cómo es la síntesis de triglicéridos y fosfolípidos, que no nos vamos a detener demasiado, pero sí decir que ambos tienen el mismo comienzo y son a partir de ésteres de glicerol con ácidos grasos. Entonces, un éster de glicerol con ácidos grasos, bueno, ¿dónde se sintetiza? Obviamente en el hígado, y los ésteres de hígado y tejido, perdón, hígado y tejido adiposo, ¿no? Tanto hígado como tejido adiposo tienen la capacidad de sintetizar los triglicéridos en un mecanismo que es similar, ¿no? Triglicéridos y fosfolípidos, pero la parte de los ácidos grasos tiene una secuencia que en el procesamiento de la glucosa es similar a la que ocurre en el hígado, ¿no? No la repetimos para el tejido adiposo, pero salvo la entrada de la glucosa al adipocito, que es vía transportadores LUT4 mediados por insulina, salvo eso, todo lo demás ocurriría de manera similar a como ocurre en el hígado, hasta la síntesis de ácidos grasos. Y luego la síntesis de los fosfolípidos, ¿no? Fíjense que termina ocurriendo a partir de un éster de glicerol que posteriormente agrega otros ácidos grasos. Bien, esto no me quería detener mucho para no entrar en tanto detalle, ¿sí? Me interesaba más que, bueno, esto ya lo vimos en el ayuno, y les vuelvo a reiterar cómo es esto de que
como bien dijimos, las hormonas promueven la liberación de ácidos grasos desde el tejido adiposo hacia el torrente sanguíneo. Pero en general, la cantidad de ácidos grasos que se movilizan es mucho más que los que se oxidan, ¿sí? Entonces, esos triacilgliceroles se vuelven a reciclar y se envían de nuevo como VLDL eh, al tejido adiposo, ¿sí? Entonces, hay una frase que van a ver que suele ponerse en los libros, que los triacilgliceroles permanecen como reservas circulando en sangre y que pueden ser rápidamente movilizados a donde sea necesario, y eso es una frase que en inglés es fight or flight, ¿no? Como quemado o volado, ¿no? Eh, Fight or flight energy, fight, perdón, de pelear o volar, ¿no? Esto se da básicamente o se conoce como el ciclo de los ácidos grasos o triglicéridos, en el cual todo el tiempo los triglicéridos vuelven al tejido adiposo, se reesterifican y vuelven a movilizarse. Entonces, en el ayuno, básicamente hay un reciclado o una movilización desde el tejido adiposo a ácidos grasos libres, y luego el hígado reesterifica, reensambla en VLDL y lo vuelve hacia la circulación. Digamos, la pregunta muchas veces es ¿de dónde saca el hígado, perdón, el adipocito en situaciones de ayuno glucosa para generar glicerol para reesterificar? ¿Sí? ¿De dónde lo puede reciclar? Bueno, se ha demostrado que el hígado tiene algunas de las secuencias de las reacciones de la gluconeogénesis para llegar hasta el glicerol a partir de piruvato, ¿sí? Es como una versión corta de la gluconeogénesis en la cual el hígado, el adipocito a partir de piruvato sintetiza hasta llegar al glicerol trifosfato y poder tener, digamos, el esqueleto para reesterificar a los ácidos grasos, ¿sí? Bueno, fíjense que esta situación también ocurre en el tejido adiposo marrón, ¿no? Que controla la liberación de ácidos grasos a las mitocondrias para ser utilizado en termogénesis, y en el hígado en ayuno, que también reesterifica, ¿sí? Recuerden que el tejido adiposo marrón, lo discutimos un poco, desacopla la respiración de la síntesis de ATP para generar calor, ¿no? Bien, nos queda esto. Mm, Colesterol, ¿sí? Bueno, el colesterol, como verán, es una molécula bastante compleja. No vamos a ver todos los detalles de la síntesis de colesterol porque, salvo que uno se dedique pura y exclusivamente al metabolismo del colesterol, no tiene mucho sentido. En el contexto de este curso vamos a ver algunos puntos claves como para que puedan visualizar algo respecto a la síntesis de colesterol. Obviamente el colesterol también se va a sintetizar a partir de el acetil-CoA, la síntesis de nuevo, ¿no? A partir del acetil-CoA, que va a ser el acetil-CoA proveniente del citrato, ¿sí? Se puede sintetizar en todos los tejidos, pero básicamente en orden, el hígado, el intestino, la corteza adrenal, el tejido reproductivo, en ese orden son los que, en los cuales prevalece la síntesis de colesterol, ¿sí? Pueden tener distintos destinos, como por ejemplo formar parte de la membrana, las sales biliares o los ésteres de colesterol que se exportan a través de las lipoproteínas. Bueno, en el tejido reproductivo, básicamente el colesterol es la base para lo que se conocen como hormonas esteroideas, ¿no? Bueno, el precursor para la síntesis de colesterol es el acetato, proveniente del citrato, y desde citrato se forma el intermediario, que es el mevalonato, que es lo que vamos a discutir en breve, y de ahí en más se comienzan a formar distintas unidades de isopreno que posteriormente se ciclan
dando escualeno hasta que terminan en la molécula de colesterol, ¿sí? Bueno, y la síntesis obviamente es parte en el citosol y parte en el retículo endoplásmico. La síntesis de novo de mevalonato ocurre a partir de una tiolasa que une dos acetiles-CoA en acetoacetil-CoA, y a partir de una HMG-CoA sintasa se forma el beta-hidroxi-beta-metil-glutalil-CoA, que si se fijan es muy parecido a el intermediario en la síntesis de los cuerpos cetónicos, ¿sí? Si se fijan son condensaciones de ácidos de acetiles-CoA y hay un intermediario común. Y a partir de, ahora sí, de la HMG-CoA reductasa, a expensas de NADPH, se forma el mevalonato. Obviamente, la HMG-CoA reductasa va a ser la enzima regulada de la vía, el paso limitante, ¿no? En el cual la actividad se va a ver influenciada por regulación covalente, fosforilación y desfosforilación, y a su vez proteólisis. Fíjense que la fosforilación disminuye su actividad y aumenta la susceptibilidad a la proteólisis. ¿Quién promovía la fosforilación de las enzimas blanco? Hola. ¿Quién promovía el glucagón? Entonces, ¿es lógico que esta molécula esté fosforilada menos activa? La HMG-CoA reductasa. En presencia de glucagón, ¿les parece que va a haber síntesis de colesterol? No, Hola. profe, no tiene que haber síntesis. No, porque para sintetizar semejante molécula se supondría, ¿sí?, que tendríamos que tener energía, esqueleto carbonado, con lo cual parecería lógico que fosforilada disminuya, o sea, en presencia de glucagón, fosforilada disminuya la actividad y sea más susceptible a la proteólisis, ¿no? Porque la situación claramente en la cual va a estar promovida la síntesis de colesterol va a ser en presencia de insulina. ¿Está bien? Bien, entonces, el colesterol, una vez sintetizado, se puede esterificar mediante la enzima ACAD, que es acil-CoA colesterol aciltransferasa, y que esterifica el colesterol, como verán, en distintos lugares, ¿sí? Este es un éster de colesterol, puede haber otros, y no solamente el colesterol sirve como molécula para dar ésteres de colesterol, sino que también derivaciones de la molécula de esterol dan lo que se conocen como las sales biliares, ¿no? Las sales biliares van a tener el rol de ¿qué? ¿Qué rol tienen? Son excretadas por la vesícula biliar para ¿qué? ¿Qué hacen? Emulsionan durante la digestión en el intestino, ¿sí?, a los lípidos para que sean susceptibles al ataque de las lipasas pancreáticas, ¿sí? Si las sales biliares no emulsionan a los lípidos, ya sea colesterol, ésteres de colesterol, triglicéridos, etc., eh, la digestión de esas moléculas no es factible, ¿está bien? Cumplen un rol, está bien, de detergente biológico para permitir la emulsión de estas moléculas que no son solubles en solventes acuosos y que se requieren que estén solubles para que las enzimas puedan actuar. ¿Está bien? Bien. Los ésteres de colesterol también forman parte de las diferentes partículas lipídicas, ¿sí? Las LDL, que son las llamadas colesterol malo, son las que tienen la mayor tasa junto con las IDL de los ésteres de colesterol, que son los que suelen promover
la formación de lo que se conoce como placa heterogénica, ¿sí? Recuerden que las VLDL, Very Low Density Lipoprotein, salen muy cargadas de fosfolípidos, triglicéridos y ésteres de colesterol. A medida que se descargan en la circulación, moviéndonos hacia la derecha, VLDL, IDL, LDL, quedan como más enriquecidas en ésteres de colesterol, ¿sí? Si además de que queden descargadas de otros lípidos, quedan enriquecidas en ésteres de colesterol, eso fomenta, junto a la permanencia de estas partículas en la circulación. Recuerdan que les conté que hay moléculas del sistema inmune que las detectan como viejas y las pueden fagocitar y comenzar lo que se conoce como una placa heterogénica, ¿sí? En los capilares, en la vasculatura más pequeña. Bueno, nada, esto ya lo vimos un poco cuando vimos la otra parte de las partículas lipídicas. Y les conté algo de transporte reverso del colesterol, ¿no? ¿No? De eso no hablamos nada. Hola. No. Bueno, hablamos de que el kilomicrón y las VLDL van a circulación, las VLDL salen del hígado y el kilomicrón sale del intestino, y que a su vez el hígado tiene receptores para estas partículas lipídicas. O sea que a lo largo de la circulación, las partículas lipídicas se están dando vueltas, se descargan en los tejidos periféricos, pero en algún momento, cuando vuelvan a dar con el hígado, se supondría que el hígado las va a reconocer y endocitar. ¿Está bien? ¿Sí? Eso ocurre mediante unos receptores específicos para cada partícula lipídica. ¿Sí? ¿Dónde está el cuello de botella de esta situación? ¿En qué? El hígado endosita la partícula que reconoce y fíjense el sistemita que tiene. Por un lado, toma la partícula, desarma todo, recicla los receptores, los recicla y una vez reciclados, los receptores volverían a la membrana y volverían a captar partículas. Ahora, esos receptores van a ser reciclados en la medida que haya un balance entre la cantidad de colesterol captado desde las partículas y la cantidad de colesterol que se va a sintetizar en la célula hepática. ¿Está bien? Entonces, de algún modo, al censar que hay colesterol, ese colesterol es esterificado para ser reensamblado, ¿sí? Pero es el mismo colesterol, el éster de colesterol, el que va a hacer que disminuya la actividad de las enzimas que sintetizan más colesterol. ¿Por qué? La célula sensa que hay colesterol, lo reesterifica y lo vuelve al ruedo. Y a la vez que lo vuelve al ruedo, dice, bueno, no sinteticemos más colesterol, ¿sí? Pero tampoco sinteticemos más partículas que capten colesterol, porque ya tengo suficiente colesterol para mandar a la circulación. ¿Se entiende? Ahí es donde se genera el inconveniente. Porque si por alguna razón la célula hepática sintetiza más colesterol del que se requiere, se da una regulación no tan positiva para el organismo. Porque si por alguna razón la síntesis de colesterol de novo en un paciente o en una persona está excedida, esa persona va a seguir dejando colesterol afuera sin que sea reciclado. Simplemente porque, no porque incorpore más colesterol, sino porque hay mucho colesterol dentro de la célula, ¿sí? Esos son los pacientes que dicen, ay, yo me recontracuido, pero igual tengo colesterol y me tienen que medicar para modular la síntesis de colesterol. ¿Está bien? Bueno, hay muchas patologías que generan esa situación. En la situación normal, ¿no? Hay un balance entre lo que se ingiere, lo que se sintetiza y va a circulación y lo que se recicla. Y los niveles de partículas lipídicas en sangre están en valores normales. Hay situaciones que son patológicas en las cuales, por ejemplo, no se sintetizan receptores para partículas lipídicas, como por ejemplo puede ser una hipercolesterolemia familiar, o hay un error en la síntesis, o hay algún trastorno genético que hace que esos receptores no estén bien y se generan situaciones anomálicas como por ejemplo tener mucho colesterol
en circulación, es una situación patológica. También está la situación en la cual el individuo tiene un poco de culpa. Come muchos alimentos ricos en colesterol y el hígado sensa que está estallado de colesterol. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hace? Deja las partículas que estén circulando. Eso no es beneficioso. Como sensa que tiene mucho colesterol, modula negativamente la expresión de los receptores para que capten las partículas. ¿Sí? Nos reconectamos para terminar una cosita y ya los libero. ¿Sí? No nos quedemos ahí colgados. Y si tienen alguna duda de esto, ¿les parece bien? Un cachitín nada más. Bueno, perfecto. Porque, porque se corta. ¿Qué pasó? ¿Quién me habló hoy? ¿Me habló alguien? Este componente regulador, ¿está bien? Entonces, fíjense que en el citosol existen estos componentes que se unen al retículo, ¿sí? Y en situaciones normales, esta SCAP cliva a este compuesto y este compuesto lo que puede hacer es generar un regulador transcripcional que puede migrar al núcleo y unirse a una zona promotora del DNA para que se transcriban los genes correspondientes a la activación de la síntesis de colesterol. ¿Está bien? ¿Siguieron? ¿Sí? Ese es el mecanismo de activación de la síntesis de colesterol endógena. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Si eh, hay, ¿sí? Esteroles, estos esteroles se unen a esta SCAP, ¿no? A esta proteasa que cliva este elemento regulador de colesterol, ¿sí? Y entonces, al unirse en los esteroles a esta SCAP, no permiten que la SCAP clive al elemento que va a ir a unirse y activar la síntesis de las enzimas correspondientes al colesterol. ¿Está bien? Es un mecanismo molecular. O sea, los propios esteroles inhiben la activación, ¿está bien? De los genes que codifican para las enzimas que van a sintetizar al colesterol. ¿Está? Entonces, de esa manera la célula garantiza que si aumenta la concentración de colesterol intracelular, hay un mecanismo regulatorio que va a inhibir toda la cascada de síntesis. ¿Sí? Bueno, no sé si se entendió algo. ¿Se entendió o no se entendió? Repito. Sí, profesor. Bueno, repetimos lo de la insulina y el glucagón. La insulina va a activar a la HMG-CoA reductasa, promoviendo ¿qué? Su desfosforilación. De alguna manera, por una cascada, ¿no? Que nosotros ya conocemos, se va a promover la desfosforilación de la HMG-CoA reductasa para que convierta el HMG-CoA en mevalonato. Obviamente, el glucagón la va a inhibir, ¿sí? Y el propio colesterol también va a promover, ¿no? Fíjense que promueve de alguna manera la proteólisis de la enzima, ¿sí? O sea que los niveles de colesterol intracelular van a, por un lado, activar la síntesis de la CAT, de la esterasa, de la que va a esterificar el colesterol, ¿sí? Pero por otro lado, también, perdón, va a activar, no, va a inhibir, disculpen, va a inhibir este pasaje, ¿sí? De tal manera que esto se module. No, está bien lo que les dije, va a activar ahí. Y también va a activar o va a inhibir los receptores, la síntesis de los receptores, tal cual dijimos hoy, ¿sí? Entonces, de algún modo, el propio colesterol intracelular modula este sistema que acabamos de discutir, en el cual, ¿no? El regulador molecular que hidroliza esta SREP no va a poder actuar porque el colesterol se une, entonces el mecanismo molecular por el cual se activan los genes de la síntesis no va a poder ocurrir, va a generar la
estimulación de la proteólisis de la HMG-CoA reductasa y, bueno, el glucagón obviamente que va a fosforilar a la enzima y la va a inhibir su actividad, ¿sí? Bien, con esto terminamos, ¿sí? Entonces, bueno, nada, toda la parte de colesterol no la dejen pasar, porque obviamente para un bioquímico los mecanismos moleculares por los cuales se regulan los procesos de síntesis de colesterol, no vamos a discutir en detalle la síntesis de colesterol, pero sí los procesos esenciales por los cuales se sintetiza el intermediario que de ahí en más desencadena la síntesis de colesterol. Bueno, dudas, inquietudes, preguntas.